Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Libros Conciencia. Yo soy Laura y el día de hoy vengo a traerles 5 recomendaciones. Son libros que leí hace poco, en enero o febrero, y siento que podrían ser unas excelentes lecturas para ustedes. Tienen diferentes temas y, o sea, a mí me encantaron, entonces por eso los traigo aquí. Siento que eh, no sé, siento que hablar de cada uno de los libros que leo cada mes es un poco pesado porque al ser libros de no ficción como que yo quiero contarles todo lo que aprendí, todo lo que, como que esa perspectiva que me dieron, como esa discusión que uno tiene con los libros, pero a veces pues siento que yo estoy como contándoles todo lo que dice el libro y pues el chiste es como que ustedes sientan cierta curiosidad. Entonces, pues aquí va como mi intento de hacerlos leer 5 libros de distintas temáticas. Espero que alguno caiga dentro de sus próximas lecturas o que al menos por ahí les pique la curiosidad. Bueno, el primero se llama Una historia con aguijón de Dave Goulson. Dave Goulson, excelente escritor, él es biólogo, esa es su profesión, pero yo digo que tiene excelente talento para transmitir el amor por la lectura y por supuesto el amor por estos animalitos. Los abejorros también nos habla sobre las abejas. Es un libro en homenaje a estas criaturas. Conocemos mucho sobre ellas, su comportamiento, de qué se alimentan, la parte de reproducción, cómo hacerles casitas, etcétera. Y yo también siento que es como un libro anecdótico. Él nos habla desde su infancia, cómo nació ese amor por estos animales, ciertos hobbies que él tenía muy entre comillas raros, pero a mí la verdad me encantó leer cómo él va escribiendo ciertas manías o ciertos, eh, no sé cómo decirlo, eh, como cuando uno niño se vuelve fanático de ciertos temas y no sé, hace todo por conocer un poco más de lo que le apasiona y todo esto. Entonces, Dave Wilson era uno de esos niños, sus papás apoyaban bastante su amor como con los animales, con investigarlos. Él tenía como pasatiempo dice Carlos, y nos cuenta un poco de esto, que bueno, que actualmente pues no apoya mucho esta práctica, pero pues que él nos quiere contar cómo era su infancia, cómo despertó en la curiosidad en él estos abejorros, y bueno, así poco a poco vamos creciendo con él, cuando ya es adolescente, cuando estudia en la universidad y ya cuando es profesor. Me encanta que todos los relatos son tan cotidianos, pero a la vez levantan mucha motivación y admiración por este hombre y todo lo que empezó a hacer en pro de estos animales. Y cada una de estas aventuras es la verdad que llena bastante el corazón y te hace pensar si realmente nos estamos dedicando a algo que nos apasiona o si es por alguna otra razón. Entonces, me encanta leer, como siempre he dicho, creo que lo he repetido mil veces en el canal, me encanta leer gente apasionada por lo que hace. Eh, una de mis partes favoritas, además de pues toda la parte de experimentos, investigaciones, tanto investigaciones como más enfocadas universitariamente, más cuadriculadas, entre comillas, y otras investigaciones que él hacía por sí mismo, con sus hijos, con sus alumnos, etcétera. Cosas un poco más salidas del margen que eran muy fascinantes y que poco a poco pues nos va enseñando a nosotros o nos va transmitiendo todo ese conocimiento por estas criaturas y no solo por los abejorros y las abejas, sino por todos los insectos, la parte de biodiversidad de las plantas, etcétera, bueno, el clima incluso. Eh, fue que él podía transmitirnos como ese que sí se pueden hacer muchas cosas. A veces como que tenemos ese pensamiento fatalista y él poco a poco, o sea, hacía cosas muy pequeñas, pero poco a poco iban desencadenando en excelentes resultados. Me gustó mucho cuando creó la fundación en pro de los abejorros. Al principio le fue mal porque no sabía absolutamente nada, pero me encanta cómo poco a poco fue aprendiendo, aquí lo va explicando, nos va hablando cómo al final incluso algunas personas del país empezaron como a competir quién tenía el jardín más biodiverso, que podía llamar a más tipos de abejorros, tipos de abejas y todo esto. Entonces fue muy genial o fue muy motivador e inspirador para mí leer sobre alguien que disfrutaba mucho lo que hacía y que en serio generaba cambios grandes, incluso cuando él intentaba y fracasaba al principio. Entonces es un libro muy muy lindo, muy motivador, muy inspirador y que te va a enseñar bastante sobre insectos y pues especialmente sobre abejas y abejorros. Y en serio que vas a aprender bastante y vas a querer decir que también quieres tener un jardín biodiverso en tu casa y pues ayudar un poco a estas criaturas.
Bueno, ahora vamos con un género totalmente diferente y es el terror. En febrero me leí La profecía de David Seltzer y yo creo que llega y empata en el primer lugar de mejor libro de terror que he leído en mi vida. Fue una historia muy emocionante de leer, fue oscura y lo que más me gustó, o sea, me gustó por muchas cosas. En la profecía nos hablan un poco como esta temática del anticristo, cuando nace el hijo del diablo, por así decirlo. Me encanta la parte de leyenda, me encanta la parte de religión que tienen y las dosis de realidad. Y creo que eso fue lo que más me gustó. No sé si a ustedes les pasa con los libros de terror o con las películas de terror, que la historia a veces saca unas cosas, o sea, en serio, como muy sacadas de la manga, que uno dice eso no pasaría, sino solo es como para asustar al, bueno, al lector o a la persona que está en la película, o como hacer esos plot twists que no son para nada creíbles. Y esta historia, eh, yo decía, prácticamente esto sí pudo haber ocurrido, o sea, yo lo creería. Es una historia muy real, o sea, yo me la creería. Los personajes también son muy reales, tenemos un político, algunos sacerdotes, o sea, son personajes muy reales, con personalidades muy marcadas. Y lo que más me gustó de esa historia es que los personajes no eran para nada tontos. No sé si a ustedes también les ha pasado con las películas o con algunos libros de terror, donde los personajes toman decisiones muy tontas, o sea, muy bobas y se salvan porque sí. O no sé, al final todo sale bien porque sí. Y aquí los personajes en serio como son inteligentes, toman cierta decisión porque uno dice, en si yo estuviera en sus zapatos haría exactamente lo mismo. Entonces por eso la historia se hace tan real y por eso uno mismo dice, esto realmente pudo haber pasado. Me gusta como ese viaje que hacen a Roma, toda esta parte como de religión, de secta, cómo nos van contando la historia de cada uno de estos personajes y cómo al final el destino, entre comillas, llegó a reunirlos a todos, cómo cada uno lucha por su bando, ya sea del bien o del mal, y cómo algunos como que intentan, bueno, se pasan como del uno al otro según las circunstancias. Como les digo, son humanos, o sea, son humanos muy reales y es una historia que uno no sabe qué va a pasar, o sea, cuál va a ser el final, porque algo te dice que el final no va a ser feliz, pero luego como que vas viendo cómo se van solucionando las cosas de una manera realista y también cómo se ponen muy difíciles, que uno dice, o sea, ¿cuál va a ser el final? Porque a veces las cosas salían bien mientras uno va leyendo y luego como que todo se iba al barranco. Y era una historia, como les digo, muy realista. Si les gustan los temas así como del anticristo, de religión, de cultos, siento que sería un libro muy interesante. No muy interesante, o sea, se los recomiendo 100%. Es un libro de terror diferente a mi manera de verlo, no solo como que se centra en el ambiente y ya, sino que en serio los personajes, la historia, como los temas que trata, es una historia muy completa. Y sí da terror, que es lo que como que siempre buscamos, ¿no? Historias que uno dice, bueno, sí, pues estuvo entretenida. No, pero esta historia en serio les va a encantar a los amantes del terror, así que se las recomiendo. Y bueno, como estamos en recomendación de 5 libros totalmente diferentes, vamos a pasar ahora a un ensayo. Volvemos a la no ficción. Es un ensayo súper cortico que tengo aquí a la mano de Nuxio Ordín. Yo ya les había dicho que iba a leer este libro o en el TBR o no sé si ya les había contado. Me encantó. Me encantó este ensayo. Yo pensaba que nos iba a hablar un poco sobre literatura, arte, todas estas maneras de expresión humana que se están perdiendo poco a poco o que se está como perdiendo el valor de pues que un ser humano se dedique a ello, que le apasione, que incluso lo haga, o sea, haga arte, literatura, filosofía, todo esto. En este párrafo nos hablan un poco pues lo que yo no había entendido que nos iba a hablar. Yo siempre he defendido que la ciencia, ustedes saben que a mí me encanta la ciencia y el arte no son opuestos, no es que alguien se dedique a la ciencia y ya por lo tanto deje el arte o que alguien se enfoque en el arte pero que odie la ciencia, no, por eso es que siento que necesitamos unificar todas estas cosas y yo sentía que este ensayo iba a hablar un poco sobre esto y sí fue así. Sí fue así, fue un ensayo hermoso donde nos hablaba precisamente de todas estas, de todas estas ramas de, no sé, de expresión humana, de conocimiento, de creatividad que tienen las personas que poco a poco se han ido perdiendo y cómo muchas personas también lo están defendiendo o lo han defendido a través de los tiempos.
Nuxiordin cita a varios filósofos, a varios grandes pensadores pues del mundo, y pues él también va dando como su toque, como lo que piensa, que en serio esto no se puede perder, que muchas de las cosas que ahora valoramos tanto, que sentimos que ayudan bastante a la humanidad, fueron gracias a estos estudios o a estas destrezas que hacen los seres humanos, que en ese entonces ellos pues no aspiraban a más, sino que solamente se guiaban por la curiosidad. Y también me gustó bastante que hizo esto, unificar la ciencia, el arte, y arte, llámese pintar, llámese música, llámese literatura, todo esto, y nos dice que nunca han sido enemigas, o sea, hace muy poco tiempo como que las tratan de dividir, y no, yo la verdad es que conozco muchas personas, yo pues soy ingeniera, conozco muchos ingenieros talentosos que les encanta dibujar, les encanta pintar y tienen en serio talento para esto, hacen ambas cosas, también para la música he conocido varios, y así, entonces no es que uno esté como solo enfocado a una cosa y ya, sino que uno puede amar muchas cosas, muchas disciplinas, y puede pues en serio dedicarse a ello. Me encanta que hablen sobre las ciencias como una cosa inútil. ¿Y por qué? Porque también siempre a veces tratan como, no, que solo la ciencia allá arriba. No, o sea, hay que ser equilibrados, y en serio la creatividad está en todas partes. Me gusta cómo hablan de los grandes inventos de la humanidad y cómo él se refiere a esos científicos que trabajan en ciencias básicas o investigaciones que no, digamos, tienen un horizonte ya definido, como que el final de esta investigación nos va a dar tal invento y que esto le va a ayudar a la humanidad, sino que es investigación básica que después de mucho tiempo de otras personas participar en ellas, de usar esos términos o esos conceptos abstractos, digamos, en el ámbito de las matemáticas, que también hablan acá, poco a poco dan con alguna cosa. Entonces aquí nos hablan un poco de Marconi, y aquí nos dicen, pero ¿quién fue el precursor? Entonces nos hablan un poco de Maxwell, y así nos van hablando de varios científicos que en serio sus investigaciones eran, entre comillas, guiadas por la curiosidad. O sea, solo querían saber más, conocer muchas cosas, resolver interrogantes. Entonces hablan mucho sobre esta utilidad de lo inútil, también sobre cómo definir bien qué es útil y qué es inútil, cómo cambia de, de definición según cada persona, cómo deberíamos nosotros reevaluar qué es inútil y qué es útil. Muchas cosas de las que creemos que son útiles actualmente, la verdad es que son las cosas más inútiles del planeta, y como muchas cosas que nosotros pensamos que son inútiles nos sirven bastante para nuestra calidad de vida, para mejorar como personas, para incluso pues llegar a tener éxito, ¿no? Profesionalmente. Siempre tiene que haber un equilibrio. Entonces me gustó bastante este ensayo, y no sé si Nuxiordin esté de acuerdo con esto o no, pero a mí lo que más me gustó del ensayo fue el apéndice, y el apéndice fue escrito por otra persona, por Abraham Flexner, que murió en 1959, ya hace bastante tiempo, y es un apéndice donde Abraham Flexner nos habla sobre lo que les estoy contando, de la importancia de lo inútil en cuanto a las ciencias. Y a mí me encantó, o sea, me encantó lo que él dijo. Yo por eso digo, o sea, es mi parte favorita. Estoy totalmente de acuerdo con lo que transmiten todas estas páginas. El apéndice es muy poquito, son como unas 10, 15 páginas, que a mí la verdad me encantaron. Me encantaron, me encantó que Nuxiordin haya elegido, y pues él dice, o sea, a él también le encantó eh, esta parte, o esta, lo que tenía que decir habla Abraham Flexner, que también creó como una universidad en la época de la Segunda Guerra Mundial, creo que era, donde muchas personas pues llegaron a, a estudiar, a hacer sus investigaciones y todo esto. Eh, También me gustaría como aclarar que también tuve algunas discusiones con este libro. En una parte nos hablaba sobre que uno debería dejarse llevar como por la vocación, o no dejarse llevar, sino como que si uno tenía vocación para algo, para las artes, la literatura, la ciencia, la filosofía y todo esto, como que no debería cobrar un sueldo, o sea, como que se tenía que hacer por amor al arte, como es el dicho. Y yo la verdad aquí sí estoy totalmente en desacuerdo. Siento que eh,
este pensamiento no es muy válido o solo es válido hasta cierto punto, y siento que este tipo como de premisas nos han hecho bastante daño y se están viendo las consecuencias actualmente, y es que ahora un científico se las ve, o sea, se las ve difícil para hacer investigación, o sea, tiene que rogar por fondos, igual en la parte de artes, igual en la parte de literatura, filosofía, música. Siento que siempre les dicen como no, pero si usted lo eligió es porque a usted le encanta y usted verá de dónde saca los fondos o el dinero. Yo siento que la gente no cae en cuenta que un músico o un artista o un científico necesita comer, necesita vestirse, tiene que pagar un arriendo, y no, todo lo ponen a la vocación. Entonces, en eso sí estoy en desacuerdo con una parte de este ensayo, y siento que todos tienen derecho a cobrar por su trabajo, sea lo que sea, sea por vocación o no sea por vocación, así sea por ayudar a la humanidad, uno necesita comer, necesita vestirse, lo que les digo. Entonces, me gusta, como les digo, o sea, no iba a eliminar el libro solo porque están en desacuerdo con eso, sino que a mí me gusta mucho discutir con los libros, y me gusta cuando, pues, uno tiene como también que aportar y que el libro le aporte a uno, ¿no? Entonces, pues yo se lo sigo recomendando. Como les digo, lo que a mí me gustó más fue el apéndice, y bueno, no sé, creo que yo no les había dicho. Una historia con aguijón de Dave Coulson es de la editorial Capitán Swing, y este de La utilidad de lo inútil es de Acantilado, y es súper pequeñito, súper recomendado también. Bueno, seguimos con otro libro que saqué prestado de la biblioteca. Yo en esa época, cuando llegué a la biblioteca, en esa época, o sea, en febrero, llegué en busca de un cuento. Yo quería leer algún cuento o algún libro de Roald Dahl. A mí me encantan todas las películas basadas en sus historias, todas me han encantado. De él solo me he leído un libro, así que quería como leer algún cuento un poco relajado. Pero como gran fanática de la no ficción me encontré su autobiografía, así que preferí traerme la autobiografía que un cuento suyo, y pues la verdad es que me fue muy bien. Yo quería ver en la autobiografía de dónde había sacado como la inspiración para hacer todas o para crear todas esas historias, o sea, de qué se, sí, de qué se había inspirado, un poco de su vida, por qué llegó a todo esto, cómo decidió ser escritor, etcétera. Y, eh, y la autobiografía no tenía eso. La autobiografía solo iba como hasta unos años antes incluso de ir a la guerra, y, y yo dije, pero, o sea, yo iba por eso y ni siquiera llegué a años antes de lo que yo quería ver o leer, pero a mí me encantó. O sea, incluso con esta desilusión, entre comillas, no fue para nada un libro que me decepcionara. Fue un libro excelente. Si les encanta Roald Dahl, creo que les va a gustar mucho más conocer un poco más de su vida. Es un libro súper rápido de leer. Yo creo que por eso también es escritor, o sea, aún con su autobiografía, los relatos que él nos iba contando. Es un libro mágico, para mí fue mágico. No nos cuenta nada por fuera de lo común. Fue un niño normal, fue un adolescente normal, pero las historias están llenas de magia, para mí. Y no nos cuenta nada, nada mágico ni nada, pero sí poco a poco vamos cogiendo ciertas pistas de cositas que aparecen luego en las historias que él nos narra. Entonces es como ya cosa del lector ir tomando ciertas cosas que él nos va contando. Como les digo, nos habla sobre su infancia, sus padres, sus hermanos, sus vacaciones, ciertas travesuras que hacía, el colegio. Siento que eso es una parte muy marcada en la autografía, eh, como ese desdén por la autoridad, pero no autoridad de simplemente no hacer caso o ser rebelde, sino esa autoridad eh, de que esto es así y ya, aunque esté mal, también porque sufrió bastante maltrato físico en las escuelas que estuvo. Y en serio, estas figuras de autoridad eran detestables, detestables. Entonces yo le doy totalmente la razón a Roald Dahl. Muy pocas figuras adultas siento que lo marcaron para bien. Y esto pues podemos verlo reflejado por un poco, digamos, en Tronchatoro, en el libro de Matilda. Siento que por eso es que muchas de sus historias están marcadas como por estos adultos malos, malvados. Pero bueno, vamos siguiendo su historia. Es una historia, como les digo, normal pero fascinante. Me interesa mucho
o me interesó mucho cada una de las cosas que hizo, las personas con las que se relacionó y cómo él nos va contando en el libro sus pensamientos, lo que sentía y como que también lo que iba aprendiendo. Y ya al final del libro uno dice como así ya, o sea, ya se acabó, es súper rápido, es un libro muy ameno. Si te interesa Roald Dahl, pues yo creo que o sea, es totalmente necesario. Y se me hizo muy curioso que su autobiografía solo fuera hasta antes de irse a la guerra. No sé si fue a propósito o qué, pero la verdad fue fascinante. O sea, no me imagino cómo será su autobiografía después, cuando estuvo en la guerra y después cuando ya empezó a crear todas estas historias fascinantes. No sé si haya como esa segunda parte de su autobiografía y por supuesto que me encantaría leerla. Pero por ahora yo les recomendaría pues este libro, Boy, de Roald Dahl. Bueno, y me tocó prender la luz, yo no me di cuenta, pero ya me va quedando como a oscuras hablándoles de la autobiografía de Roald Dahl. Bueno, y mi quinto y último libro para recomendarles es, por supuesto, La mente bien ajardinada de Mary. De Sue, estaba segura que se llamaba Mary. Bueno, Sue Stuart Smith. Ella es una psiquiatra y fanática de la jardinería que en este libro nos transmite un montón de enseñanzas y un montón de paz y tranquilidad. En serio, leer este libro es estar en como en un jardín, o sea, si estés en tu escritorio, así estés en el bus, no sé, te transmite una tranquilidad que solo te da la naturaleza. En serio, yo este libro lo recomiendo a todas las personas, a todas, incluso a esas que se les mueren las plantas, que ninguna eh, les sobrevive más de una semana, yo se los recomiendo. No es un libro de jardinería, no es un libro de autoayuda, es un libro sobre la mente y las plantas. En este libro, Sue Stuart Smith nos cuenta la historia o varias historias de personas que siento que se había como apagado el celular. Bueno, varias historias de personas que la jardinería, la horticultura les ha ayudado bastante a superar ciertos traumas, a conectarse más con la naturaleza, a conectarse más con su familia, que les ha devuelto la esperanza y muchas cosas más. Yo la verdad siempre creo que la naturaleza nos ayuda bastante como seres humanos a estar un poco más serenos, a devolvernos como energía, a darnos, pues, como les digo, esperanza. Pero en este libro, Sue Stuart Smith combina como sus conocimientos en psiquiatría de la mente con la botánica, con la jardinería, la horticultura. Su familia es bastante fanática de todo esto. Eh, y nos va contando como las historias de esas personas, de ella, y de algunas situaciones o cosas que ella, como cuando ya se centró en este tema de la jardinería y la mente, que ella dijo, bueno, basta ya de recetar tantas cosas, tantos antidepresivos, que se pueden hacer, se pueden reemplazar, por así decirlo, con algunas sesiones de jardinería, porque en la jardinería estás tú con las plantas. También me gusta bastante cuando nombra la jardinería comunitaria o los jardines comunitarios, donde se reúne como un barrio y tiene su propio jardín y trabajan entre todos, entonces como que fomentan la comunidad, los ancianos que generalmente están como solos o aislados. eh, Se reúnen con otras personas, comparten ciertas cosas y son como que, o sea, se les devuelve como esa vitalidad que habían perdido. Entonces, son unos relatos o no sé cómo decirlos, sí, como varias historias muy alentadoras y que en serio demuestran la importancia o el poder de la naturaleza. Además de esto, ella nos muestra algunas investigaciones, claro, porque como ella es psiquiatra, pues decidió investigar un poco más a fondo sobre esto, algunos proyectos sociales que se están realizando y ella nos los va contando, nos va diciendo, bien, este proyecto sí funcionó, hicieron tal cosa con la otra, qué fue lo que les funcionó. También hay varios proyectos que hicieron con personas privadas de la libertad que salieron muy bien. Y que estas personas empezaron, bueno, claro, al principio estaban un poco reacias a trabajar en jardinería, pero luego eran como los que más querían estar allí, cuidaban bastante las plantas, dejaban atrás como como esa personalidad árida que pues tenían que mostrar en la prisión, pues también para supervivencia y todo esto.
y ya cuando estaban en el jardín todos como que dejaban esas máscaras atrás, etcétera. Así igual con unos jardines comunitarios en barrios problemáticos y etcétera, para terapia. Nos cuentan bastantes historias, bastantes estudios, como les digo, la experiencia también de ella, de su Stuart Smith, también trae bastantes imágenes de algunos jardines alrededor del mundo. Una de las imágenes que más me gusta es esta última, porque además de lo que les estoy diciendo, también nos habla como la importancia de los jardines para la supervivencia, para comer, para mejorar el ambiente, y me refiero no como, o sea, me refiero como ayudar un poco en lo que pues hemos dañado, devolver la lluvia a algunas zonas, devolver los insectos a otras partes pues que ya se han ido, y ustedes saben que los insectos son muy importantes en la parte de cultivos, etcétera. Entonces son historias muy reales, muy diversas, que nos hablan pues de la importancia de la naturaleza y de los jardines. Saqué bastante, o sea, resalté bastante, reflexioné bastante, y siento que muchas de las cosas que ella habla aquí se pueden hacer en nuestro barrio o en nuestra región. Siento que es un libro muy, muy, muy eh, hermoso, pero a la vez muy realista, muy, muy realista. Entonces, todos esos proyectos que ella cuenta, todos estos casos, la verdad es que enseñan bastante y hacen uno pensar, esto lo podemos hacer en nuestro barrio, en nuestra región. Entonces, me pareció un libro excelente. Como les digo, leerlo es un respiro, es estar de nuevo con la naturaleza, y siento que les va a encantar. Se los recomiendo totalmente. Y ya, bueno, este libro es de la editorial Debate. Espero que le den una oportunidad. Y bueno, estas serían mis 5 recomendaciones. Espero que alguna de ellas les haya llamado la atención. Nos vemos en un próximo capítulo.